Bueno, tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Cuánto me alegra que me haya tocado poder conversar a ustedes pues al final, porque después de haber absorbido tanta información valiosa sobre la materia penal juvenil, sobre la doctrina, sobre la aplicación y sobre muchos de datos estadísticos que nos fueron brindados, nos hace reflexionar sobre efectivamente el derecho. Cuando doña Paula me llama para participar en este seminario, Alessandro Barata, el cual es una increíble oportunidad para que todos podamos críticamente reflexionar sobre la materia penal juvenil, es el espacio adecuado para que podamos efectivamente con plena libertad y con esa crítica analizar el tema penal juvenil. Lo primero que se me vino a la mente cuando acepté participar es que mi interés era poder visualizar a todos ustedes, que todos formemos de una manera visual qué son los derechos en materia penal juvenil. Esa presentación que ustedes van a ver es una presentación que se va a ir desarrollando a lo largo del tema que voy a ir compartiendo con ustedes, en el que va a proyectar una serie de derechos, una serie de principios sobre la materia penal juvenil. Y lo que quiero es que ustedes mediten con toda la información que han recibido el día de hoy sobre efectivamente cómo se está aplicando, cómo la visualizo yo. ¿Es letra muerta o realmente yo tengo que tener una participación activa, siendo estudiante, siendo profesor, siendo funcionario público, trabajando en materia auxiliar para la materia penal juvenil, para que efectivamente sean vivos esos derechos? Porque lo que sucede es que cuando entramos en la práctica y manejamos la doctrina y manejamos la aplicación y vemos los votos de las salas o vemos los votos de la Corte Interamericana, efectivamente nos enriquecen muchísimo a nosotros los adultos intelectualmente. Pero qué difícil como derecho y qué difícil como defensa en una materia como la penal juvenil hacer efectivos esos derechos caso por caso. Y efectivamente esa es la labor que tiene un seminario como estos, en el que se invita para participar como defensa. Y ese es el interés que tiene en esa proyección que me van a ayudar a ir pasando, más o menos minuto a minuto. Nosotros tomamos como premisa pues, que nos rige un sistema de responsabilidad basado en la protección integral de los derechos humanos, en la protección del interés superior, que está garantizando su acceso a la justicia, el reconocimiento de su condición de vulnerabilidad, que pretende el respeto de su derecho a través del derecho de defensa técnico como el derecho de defensa material. Todo eso mis compañeros que me han antecedido han abordado ampliamente. Que pretende la inserción, la formación, la educación, el apoyo efectivamente de una estructura que es el Estado para enlazar oportunidades para que efectivamente se puedan hacer válidos esos derechos. Porque un derecho, si no se ejerce, un derecho, si no se visualiza, un derecho, si no se aplica, no existe, queda en el papel. Una ley de justicia penal juvenil estructurada como la que tenemos, que efectivamente es la mejor ley penal juvenil en mi criterio, y lo han escuchado ustedes de los expositores, y Costa Rica tiene la oportunidad de contar con esa ley. Por lo mejor estructurada que esté, si no hacemos una aplicación basando las etapas en la vivencia y en la aplicación garantista de ellos, que sea constructivo, va a quedar como letra muerta en esa ley. Y eso es precisamente lo que una defensa técnica a nivel de materia penal juvenil tiene que hacer. El defensor en materia técnica asesora, acompaña, tiene que apoyar con mística, con compromiso a los niños, niñas, adolescentes que han confiado en nuestra representación legal para hacer una voz que ellos no pueden alzar, para hacer una voz que requiere ser escuchada, para hacer un espacio. Porque efectivamente, aunque la Convención nos habla sobre el ser escuchados, habla del ser oídos, pero lo que tenemos que tener mucha claridad es efectivamente con qué sujeto estamos hablando, a qué sujeto es el que tenemos que fortalecer para que pueda ejercer ese derecho, porque no es un adulto en miniatura, ni es un penal chiquitito,
es una persona. Es un ente al que tenemos que reconocer efectivamente como ser humano, y esa es la primera condición que tenemos. No es alguien que está ahí aislado, no es alguien que es parte del proceso en el que estamos. No significa que nos enfocamos en lo doctrinario, nos enfocamos en un expediente, nos enfocamos en nuestro trabajo como adultos. No, lo más importante es esa persona que está ahí, y es persona. Y a veces nos cuesta tanto porque tenemos como adultos una visión tan sesgada que no vivenciamos qué significa que ese menor de edad es persona. Y yo les hago un llamado muy serio a que reflexionen mucho sobre eso. Porque en el momento que ustedes y todos nosotros tomamos conciencia de con quién estamos o qué estamos abordando con un menor de edad, que es efectivamente una persona con derechos, con necesidades, con carencias, que requiere oportunidades, con múltiples valores, con múltiples carencias, pero que está en formación, que requiere estímulos, que requiere aportes, que requiere la ayuda, no requiere que hagamos las cosas por él, necesita que abramos los caminos, los puentes y las oportunidades para que pueda desarrollarse. Y efectivamente en un sistema penal, el sistema penal viene ante una comisión de un delito, a reclamar como si existieran todas esas condiciones brindadas por la sociedad. Y cuando nosotros llegamos a la esfera penal, nos damos cuenta que ha fallado el sistema de justicia, el sistema educativo, nos damos cuenta que ha fallado el sistema de salud, nos damos cuenta que ha fallado el sistema parental y nos damos cuenta que efectivamente estamos ya ante una persona que ha vivido muchos años y que ahora, sin tener esas oportunidades, sin tener esas condiciones, llega a un juzgamiento. Y esa es la persona que tenemos enfrente y esa es la persona que tenemos que abordar. Y tenemos, por eso les digo, que tomar como conciencia y premisa ese elemento importante. Yo les voy a aprovechar la oportunidad de tener práctica en esta materia y por eso les decía que bueno que habíamos abordado todos los temas anteriores, porque yo les quiero hablar desde un punto de vista muy práctico, desde un punto de vista en el que nosotros a veces, aunque parezca sencillo, nos damos cuenta efectivamente que por más que dominemos teoría del delito, por más que avancemos en teorías sobre el derecho, avancemos sobre una muy robusta capacitación en materia penal juvenil, así como en cualquier otra, pero en el tema sobre todo de una persona en formación, requerimos efectivamente poder integrar todos los elementos que nos brinda ese conocimiento para una aplicación, interpretación, relacionando el derecho y la vida cotidiana. Porque nosotros no podemos analizar materia penal juvenil si no analizamos cuál es la cotidianidad. Si no podemos determinar o tenemos conciencia cuáles son las oportunidades reales que nuestra sociedad brinda a los menores de edad. ¿Cómo está nuestro sistema educativo? ¿Cómo está el sistema de los aprendizajes? ¿Estamos manejando efectivamente inteligencias múltiples en el sistema educativo? Por más que se escribe sobre ello. Esa pregunta la dejo abierta, yo diría que no. ¿Estamos trabajando con condiciones favorables de empleo? No, nuestros países tienen una gran carencia sobre ello. ¿Estamos trabajando en inversión en la niñez, en prevención, en salud? ¿Estamos atacando las situaciones de consumo de drogas? No. Y esa parte preventiva es la que vamos a tener que analizar nosotros como operadores del derecho, ustedes como estudiantes, como profesores, como abogados, etcétera, todos juristas, al momento de analizar una situación en la que tenemos a una persona menor de edad, porque él es el cúmulo de todas esas situaciones. En él converge todo eso es su mundo, esas oportunidades. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo habla? ¿Qué platica? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su realidad? Nosotros, como adultos, tenemos que hacer un esfuerzo para ubicarnos en esa realidad, porque si no estamos viendo a un ser distinto a nosotros, nunca va a ser igual, pero cuando todavía nosotros estamos litigando algo donde estamos con un adulto como imputado, tenemos una relación similar
de cómo se ve el mundo. Como un menor, no. Y esa es una labor muy difícil, pero solo tomando conciencia de lo que les acabo de decir, lo podemos abordar. Vean, da tristeza a veces, o da nostalgia, pensar que muchos operadores del derecho piensan que los menores lo que tienen son beneficios, o que la ley les brinda beneficios. No, la ley le otorga derechos, la Convención de Derechos del Niño le otorga derechos. A nivel regional se ha estado trabajando mucho sobre ello, no son beneficios. Cuando se da una suspensión del proceso a prueba o se le habla sobre estudiar, se le habla sobre el proceso o todos esos que ustedes están viendo ahí, no son beneficios, son derechos. Y los tenemos que ejercer nosotros porque como abogados no podemos quedarnos callados. No podemos unirnos a esa línea que lleva la saturación, la maquila, el cerrar el caso, el llevarlo, porque detrás está una persona que su vida puede cambiar o no, depende del apoyo que nosotros le podamos brindar. Y desde esa parte práctica de la que les hablaba, yo quería visualizar una serie de derechos de las personas menores de edad con las que pues, nosotros trabajamos y que nuestra labor nos exige diariamente en la práctica. Por ejemplo, ¿cuándo? Uno, al reconocer que estamos abordando a un ser humano en formación y es que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, al analizar sus fortalezas y sus debilidades, cómo podría enfrentar un proceso, qué materiales, qué oportunidades tiene para enfrentar un proceso. Al procurar como defensores obtener un espacio físico adecuado para conversar con él, para que él esté. Recordemos que va a llegar a estrados judiciales fríos, a estrados judiciales donde se ve como un delincuente, a estrados judiciales donde se trata de manejar una solemnidad en la que se va a sentir solo, se va a sentir desadaptado, se va a sentir con desconfianza. Y es un derecho de él sentirse a gusto en el sentido de poder conversar con alguien, de expresarse, de saber quién lo está acompañando, un defensor, poder hablar en privacidad. Sí, es un derecho, no es un beneficio. Podemos determinar, por ejemplo, situaciones como, les decía, profundizar sobre su relación de familia, sobre las figuras de apoyo, sobre su nivel de estudio, sobre sus capacidades, fortalezas, y en conjunto con la defensa, establecer cuál va a ser la teoría con la cual va a afrontar ese proceso. Si va a manejar oportunidades, como por ejemplo una suspensión del proceso a prueba, si va a manejar una expectativa de ir a juicio, cuál es la prueba que tiene, cómo va a hacerse llegar esa prueba al proceso. Nosotros, como defensores de un menor de edad, tenemos efectivamente que hacerlo ver. Por eso les decía visualizarlo, para vivenciarlo. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente podríamos simplemente decir, no, es que yo estoy llevando este caso y no voy a profundizar sobre su familia, sobre el papel o sobre su rol. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada, estamos tramitando un expediente, no estamos manejando un proceso penal juvenil. Y ese es el propósito cuando converso con Paula en el desarrollo de este tema y el interés que quería pues, dejar plasmado en ustedes. La importancia efectivamente de ver qué es, sobre quién y para qué estamos trabajando. Mire, debemos de percibir cuáles son sus debilidades, conocer si te ha tenido una accidentada vida familiar, si ha sufrido marginación, abandono, deserción escolar, si se ha visto inmerso en diferentes estereotipos a su edad temprana, si existen heridas que requieren todavía ser sanadas más allá del proceso penal, porque podemos ponerle fin con una resolución, pero no un fin a su historia que lo llevó a verse frente a un estrado para resolver una situación jurídica. Y solo de esa manera nosotros podremos, como abogados defensores de una persona menor de edad, acompañarlo, no decidir por él, para que con esa fortaleza y ese apoyo pueda efectivamente canalizar un proyecto de vida. Pero no lo podemos hacer solos, se requiere efectivamente en una materia como esta del apoyo de la sociedad civil, se requieren instituciones que puedan entrelazar, conociendo efectivamente la necesidad de educación, de estudio, de apoyo, de oportunidades, de empleo, etcétera. Cuando nos encontramos con una persona privada de libertad menor de edad, la visita, la importancia de una visita a centro penal.
determinar cuáles son las condiciones en las que está, cómo está su situación de alimentación, cuál es la relación con sus amigos, con sus compañeros, cuál es la relación que tiene con el custodio, está estudiando, algo de lo que hablamos ahora importante, todo menor debería de estar estudiando, la privación de libertad más bien le debería de dar obligatoriamente el sistema la alternativa de poderse incorporar al estudio. La situación de vigilancia, de su condición, de su alimentación, de oportunidades. Hay muchos muchachos que la contraparte del proceso es su propia familia. Es la propia familia y no quieren nada con él. Y el sistema lo único que encontró fue la detención provisional, porque ni siquiera un ente regulador de los estados lo absorbe. Volvemos a lo mismo, falta de presupuesto, no tiene condiciones o es un delincuente. Entramos en el etiquetamiento y no en la búsqueda de soluciones de una persona. Y los que hemos estudiado en esta materia sabemos efectivamente lo delicado que es para un muchacho en formación ese tipo de etiquetamientos para su formación personal. Y la otra parte, la técnica. Es nuestro deber, de una manera clara y con convicción, el ejercer todos los argumentos, recursos legales que a nuestro alcance se encuentre para garantizar esos derechos y el acceso pronto, cumplido y adecuado para la justicia. Pero uno de los retos que hemos en la práctica observado, yo particularmente, es el hecho de efectivamente determinar que es indispensable que enfoquemos nuestra mirada crítica en un seminario como estos en qué sucede con la aplicación práctica. ¿Qué sucede en la práctica cuando tenemos que aplicar cualquiera de esos derechos que ustedes han observado? Cualquiera de esos principios que maneja la Convención, que maneja nuestra ley y las leyes de los países de Latinoamérica. Y efectivamente podemos determinar que existe en este momento un gran reto que es precisamente formar convicción, compromiso con una materia especializada. Únicamente concluyo para decirles que como retos, que era otro de los temas que manejaba este seminario, les dejo únicamente la mención de algunos para que meditemos sobre ellos. Vean, qué importante que meditemos sobre el abordaje o que nos lleva a meditar y hablar sobre ellos. ¿Qué vamos a hacer con el abordaje de las personas menores de edad con enfermedad mental, con trastornos de personalidad? ¿Qué vamos a hacer con el manejo de la rebeldía y la búsqueda de soluciones para esa persona? Si efectivamente determinamos qué lo llevó a estar ausente o rebelde del proceso, causas propias o ajenas que él puede dominar. Los montos de las sanciones, la edad mínima del reproche, condiciones, por ejemplo, sobre las medidas cautelares privativas y no privativas de libertad, la situación de deserción escolar y su incidencia en la conducta delictiva, las condiciones de internamiento, si son oportunas, adecuadas para su condición de persona, su edad y su desarrollo, los criterios de oportunidad en condiciones de bagatela, la persecución penal, la presencia de factores de riesgo o fortalezas se analizan, se manejan adecuadamente dentro de un proceso para poder determinar cuáles son esos estímulos que él tiene y esas debilidades o fortalezas. La situación complicada actualmente con las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con la comunicación y que se ven inmersos, lo conocen, lo manejan, lo dominan, efectivamente, o son simplemente víctimas de una exposición. Evitar caer en la criminalización de la pobreza, valorar la plurivulnerabilidad que tienen bajo condición de amenaza, abandono, abuso, maltrato, deserción, migración. El valor de las ofertas realmente de abordaje educativo y terapéutico, la edad cronológica con la edad maduracional, la presencia de riesgo con drogas y sustancias ilícitas. Todas estas condiciones que les he planteado son las que me vino a la mente cuando estaba hablando con Paula con respecto a qué hablarles a ustedes en este día sobre este tema, y son lo que nos va a llevar a futuro a abrir grandes canales de comunicación sobre la niñez y la adolescencia en nuestro país y en Latinoamérica. Muchas gracias.